les pido porfa mucha participación y la idea es que lo vamos viendo con ejemplos prácticos directamente en Chipax, ¿ok? Entonces, la tarjeta de crédito, lo primero que tenemos que saber para poder conciliar esos movimientos de la tarjeta en Chipax es que la tenemos que asociar a nuestra cuenta para poderla empezar a cargar todos esos movimientos. Lo que tiene la tarjeta de crédito, a diferencia de las cuentas corrientes, es que no se de manera automática, sino que las vamos a tener que cargar de manera manual, pero no es nada difícil, no es nada complicado, se hace súper sencillo, solamente tenemos que saber cuál es el proceso. Entonces, para eso, el primer paso, como ya les dije, es asociar la cuenta de Chipax. ¿Cómo hacemos eso? Nos vamos a ir al módulo de ajustes y luego la opción de cuentas corrientes. En esta parte nosotros vamos a ver todas las cuentas que ya tenemos cargadas y para asociar una nueva, que en este caso va a ser la tarjeta de crédito, solamente le tenemos que dar clic al botón de agregar registro. Una cosa que quiero que sepan es que cada vez que ustedes vean este botón de más en cualquier módulo es porque algo podemos agregar, alguna opción o algún documento o algo podemos cargar. Entonces le damos al botón de agregar registro y nos va a desplegar esta pantallita en donde nos pregunta qué queremos agregar, cuenta corriente o tarjeta de crédito. Obviamente que estamos trabajando con tarjeta, así que eso es lo que vamos a ingresar. Vamos a colocar el número de la tarjeta que corresponda y vamos a asociarlo al banco también que corresponda. Solo si es que ustedes tienen un banco que no está listado aquí, vamos a usar la opción de banco genérico. Pero si lo vemos, siempre utilicemos la opción que corresponda. Caro, si tienes alguna consulta, por favor, al chat y ahí lo vamos a estar viendo apenas podamos. Lo mismo con todos, chicos, para no estar interrumpiendo cada rato la REU. Entonces, lo que les decía, colocamos el número de la tarjeta, colocamos el banco que corresponda y colocamos la moneda. Lo bueno que tiene Chipax es que podemos cargar tarjetas no solamente en pesos chilenos, sino también cuentas en moneda extranjera, euros y dólares. Entonces, en el caso que vamos a utilizar, el ejemplo que vamos a utilizar, yo voy a seleccionar la cuenta de peso chileno, pero tengan presente que en realidad el proceso es el mismo para cualquier moneda. Le damos guardar y continuar. Ahí ya no nos va a pedir ninguna información y le damos listo. Ahora ven que tenemos una nueva línea aquí creada con el número de la tarjeta, el banco, y nos dice que es de carga manual. Por esto que les comentaba que vamos a tener que ingresar de manera manual los movimientos, pero no va a ser nada complicado. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? Sí, Wally. Preguntan si se puede asociar tarjetas de banco fuera de Chile y en el caso de que compren pesos y dólares, si lo hace 2 veces, si lo registran 2 veces. Ya, buenísimo. Las tarjetas de bancos afuera de Chile, sí, las podemos asociar igual. Vamos a utilizar la opción de bancos genéricos porque no es un banco que se vaya a encontrar en el listado que vimos, pero los va a dejar cargar igual y van a poder seleccionar la moneda que corresponda, dólares o euros. Y después, Carla, con respecto a que si tienes compras en pesos y en dólares, sí, porque normalmente, por más de que sea la misma tarjeta, viste que el banco nos da 2 cartolas distintas, van a ser 2 monedas distintas, entonces cargas 2 veces la tarjeta, pero con el tipo de moneda distinta. Una va a ser con pesos y la otra va a ser con dólares. Y veo que tienen otra pregunta de que si tiene un costo del plan el agregar tarjetas. No, cero costo. Esto como lo vamos a estar manejando todo de manera manual, está incluido en cualquiera de los planes, así que por eso no hay problema. No veo más preguntas con respecto a esto, así que espero que esté bastante claro. Y pasamos al siguiente punto. Ya agregamos la tarjeta Chipax y ahora cómo le cargo los movimientos para poder comenzar a conciliar, ¿cierto? Para eso nos vamos a ir al módulo de banco y vamos a seleccionar la tarjeta de crédito en cuestión que acabamos de cargar. En este caso es esta que yo le puse, que es del Banco Santander. Este es el módulo del banco al que me imagino que todos estarán familiarizados porque ven sus movimientos bancarios en Chipax. A mí en particular no me sale nada porque yo no he agregado nada. La tarjeta justo la acabo de agregar. ¿Cómo agrego estos movimientos de los que estábamos hablando? Vamos a utilizar nuevamente el botón de agregar registro, que ya les dije, cada vez que lo vean, si hay un más por ahí es porque algo se puede agregar. Entonces le vamos a dar a la opción de agregar registro y nos va a salir esto que tenemos aquí, que nos dice agregar cartola.
Allí nosotros lo que tenemos que hacer es seleccionar la tarjeta de crédito a la que le queremos cargar movimientos, porque puede que tengamos varias. Entonces yo selecciono la que en ese momento le quiero cargar los movimientos y Chipax me arroja una serie de instrucciones. Lo primero que tenemos que hacer es descargar una plantilla para importar esos datos. Después vamos a ingresar los datos. Aquí yo lo que les recomiendo cuando vayamos a hacer esta parte es que tengamos a la mano nuestra cartola bancaria, en donde están todos los movimientos que se han generado en la tarjeta de crédito, porque lo que vamos a hacer es traspasar la información de la cartola bancaria a nuestra cartola de Chipax. ¿Me explico? Entonces, con eso a la mano va a ser muchísimo más fácil hacerlo. Ahora, lo que tenemos que hacer es descargamos la plantilla. Sí, Andrea, se está grabando, así que ahí después de la sesión les vamos a estar compartiendo la grabación, no hay problema. Ya, entonces descargamos la plantilla, la voy a abrir para que la veamos juntos. Yo por cuestión de tiempo, de ahorrar un poquito de tiempo, ya tengo llena el ejemplo que voy a utilizar, pero igual la vamos a ver aquí juntos. Esta es una de las plantillas realmente más fáciles que tiene Chipax, porque solamente tiene 4 columnas que llenar. Y lo único importante aquí es que respetemos el formato de la fecha para que Chipax lo pueda leer, para que Chipax lo pueda interpretar de la manera correcta. Entonces, vamos a colocar la fecha respetando este formato de año, mes y día. La descripción puede ser la misma que tiene la cartola. Lo importante que sepan es que esta descripción que ustedes colocan aquí es la que vamos a ver en Chipax, para después poder identificar esos movimientos y poderlos conciliar. Y luego colocamos los cargos, que yo diría que el 90% de los movimientos de las tarjetas de crédito pertenecen a cargos, porque son pagos que nosotros hacemos a través de la tarjeta de crédito, y solamente vamos a tener abonos en el caso de que tengamos alguna devolución, por ejemplo, una compra que rechazamos o que cancelamos o lo que fuese, o cuando hacemos abonos a la deuda que tenemos con la tarjeta de crédito. Bien, hasta aquí vamos bien, me van siguiendo, estoy viendo que están dejando preguntas, pero ya las vamos a responder cuando cerremos este punto. Una vez que tengamos todo esto listo, lo único que vamos a hacer es guardar esta plantilla y la podemos reutilizar. Es más, lo recomendable es que siempre utilicemos la misma plantilla cada vez que le vamos a cargar movimientos nuevos a la tarjeta. Chipax es súper inteligente, no va a duplicar nada. Él va a reconocer los movimientos que ya se cargaron y lo único que va es agregar los nuevos. Esto para que nosotros podamos llevar un mejor control de cuotas. Por ejemplo, Chipax va a reconocer cuáles son las cuotas que van, que no se estén duplicando las cuotas, que no las estemos cargando dos veces, etcétera, etcétera. Y adicional a eso, pues bueno, nos queda toda la información en una sola plantilla y no tenemos 800 plantillas regadas por todos lados. Entonces, recomendación, siempre utilizamos la misma plantilla. Ya yo tengo mi información llena por aquí, se las voy a mostrar, que es la que vamos a utilizar en la capacitación. En el ejemplo, estoy utilizando 3 movimientos, respetando la fecha de año, mes y día, la descripción y los cargos. Por ahora no tengo ningún abono, solo cargos. Entonces, una vez que ya yo tengo llena mi plantilla con toda la información, lo que voy a hacer es adjuntarla aquí a Chipax. Importante que esté en formato Excel, porque si no, no lo va a leer. Es inteligente, pero no tanto, solamente sabe leer Excel. Entonces, vamos a agregar aquí la plantilla en formato Excel. Le damos a adjuntar y cargamos lo que corresponda. Cuando le damos guardar, ocurre la magia. Automáticamente vamos a ver en la pantalla los mismos movimientos que yo tenía en mi plantilla, ahora se ven reflejados aquí en Excel. Una vez que yo tengo estos movimientos aquí, buenísimo, ya yo sé, o sea, ya es como el procedimiento que sigue, es lo mismo de siempre, tal cual como conciliamos los movimientos del banco, conciliamos los de las tarjetas de crédito. Veamos un ejemplo. Yo aquí tengo este cargo de 120,000, simplemente le voy a dar al botón de conciliar y Chipax me va a abrir la pestañita de conciliación que ya conocemos, me va a mostrar en la parte de abajo todos los egresos que yo tenga sin conciliar, que se parezcan en algo a este cargo que yo estoy seleccionando, porque algo que tiene Chipax es que siempre va a tratar de hacerles la pega más fácil, entonces le va a mostrar cosas que en algo se parezcan a esto. En mi caso, esta es la factura que yo pagué con la tarjeta de crédito, simplemente le doy seleccionar y guardamos la conciliación. Y allí ya quedó conciliado y me sale aquí el check, ya está conciliado.
Bien, hasta aquí veamos las dudas que tenemos en el chat, Sofi, si me quieres ir leyendo. Sí, Wally. La primera preguntan si agregan una cartola provisoria y luego agregan otra con unos movimientos que estén duplicados, ¿el sistema los identifica Si o es se que cargan dos veces? no, el sistema siempre va a identificar cuando ya hay movimientos que se cargaron, siempre y cuando sean iguales a los que ya cargaste. Si tú agregas un movimiento que la descripción cambia por un punto, se te va a duplicar. Entonces, por eso la recomendación es siempre utilizar la misma plantilla para que nosotros podamos saber qué fue lo que ya se cargó, lo que ya está cargado no lo tocamos, seguimos llenando abajo, 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 y en ese caso nunca se te van a duplicar los movimientos porque ya Chipax va a identificar lo que ya se cargó. Bien, ¿qué más tenemos? Perfecto. Después Catalina pregunta si se debe hacer mensualmente esta carga. La idea es que al menos una vez al mes lo hagas para tener la información al día, pero si es que tú, por ejemplo, tienes muchos movimientos en la tarjeta, lo puedes hacer una vez a la semana, cada 15 días, como a ti se te haga más cómodo, pero al menos sí una vez al mes para ir cerrando y teniendo las cuentas al día. Eso. Bien, Sergio pregunta, ¿los pagos mensuales de la tarjeta se concilian con el cobro en la cuenta corriente o no se agrega? Sí, los vamos a agregar y ese es el siguiente punto que vamos a mostrar, así que ya lo vas a ver con el ejemplo práctico cómo los conciliamos. Perfecto. Después Pablo y Jesús preguntan cómo se concilia cuando se traspasa a deuda nacional la internacional, cuando uno se atrasa en el pago de la deuda en dólares de la tarjeta de crédito. Ya, buenísimo, Pablo. Lo que decía al principio es que aunque tengamos una tarjeta internacional, también la vamos a registrar en Chipax y si es que es la misma tarjeta que utilizamos tanto en moneda nacional como internacional, vamos a tener la misma tarjeta dos veces, pero con distinta moneda. El traspaso en deuda internacional, el traspaso de la deuda internacional se concilia fácilmente en Chipax. Sin embargo, te diría que lo veamos de manera más, digamos, particular. Te vamos a estar contactando después de la capacitación. Podemos agendar una reunión para que lo veamos con más detalle porque lleva unos procesos extras, unos pasitos extras, pero nada complicado. Eso. ¿Qué más tenemos por ahí? Y después preguntan, Daniela, cuando aparece un cargo de comisión, compra internacional, intereses rotativos, impuestos, etcétera, ¿con qué se concilia? Ya, buenísima pregunta, Daniela. Ese tipo de cargos, por lo general el banco no es que nos emite una factura ni nada. Lo mismo que Pablo, Catalina, ok, perfecto. Vamos a estar anotando todas las, digamos, preguntas que nos queden pendientes de responder o estos casitos que tengamos que ver de manera más individual y los vamos a estar contactando después de la reunión para ir agendando o para ir dándoles respuesta sobre esto, ¿ok? Respondiendo a la pregunta de Daniela, cuando tenemos estos cargos por comisiones, por intereses, el banco no es que nos va a generar una factura ni nada por el estilo sobre esto. Entonces, como no tenemos un documento de respaldo para poder conciliar contra esto, es decir, no hay una factura, lo que podemos hacer es generar un gasto para poder dejar registro de ese movimiento, de ese gasto, valga la redundancia, que se generó, que vendría siendo como un gasto financiero. Te pongo un ejemplo. Aquí supongamos que estos 12.580 que yo tengo aquí son por conceptos de intereses. No tengo una factura. Entonces, ¿cómo lo puedo conciliar? Vamos a utilizar una opción de conciliación. No le vamos a dar al botón de conciliar, sino a la flechita que tenemos al lado para desplegar otras opciones. Y vamos a utilizar esta que dice agregar egreso. Aquí lo que estamos haciendo es creando un gasto en la empresa que igual vamos a poder conciliar y vamos a poder clasificar para poder ver en nuestro resultado operacional ese gasto y lo utilizamos en estos casos que no tenemos un documento de respaldo. Vamos a seleccionar la opción de gasto, vamos a llenar la información como corresponda, por ejemplo, yo voy a poner que esto es una comisión, el monto, la fecha viene como por defecto porque lo estamos trayendo desde el banco. En responsable, siempre les recomiendo que coloquen la persona que está cargando el gasto, que se está haciendo responsable de registrar ese gasto. En proveedor, en este caso vamos a utilizar Banco de Chile, por ejemplo, Santander, que era el mismo banco que estábamos utilizando en el ejemplo. Y en descripción ponemos lo que corresponda, comisión bancaria, intereses, etcétera. Y acá, aquí abajo viene la parte de la clasificación. Nosotros vamos a poder asignar periodo, línea de negocio y cuenta que corresponda y guardamos. Una vez que guardamos, esta información queda registrada en el resultado operacional y además nuestro movimiento del banco ya quedó
de la tarjeta de crédito ya quedó conciliada. Bien, espero que eso haya respondido a tu pregunta y si no, igual vuelve a preguntar que ahí lo vemos. ¿Qué otra pregunta tenemos? Wally, tenemos dos preguntitas más. Trinidad dice que hay algunos bancos que generan facturas por las comisiones internacionales. Hola Trini, ¿cómo estás? Ya, en ese caso si tenemos factura, no tenemos que emitir el gasto, sino que ya tenemos el documento registrado en Chipax, porque al pasar por el servicio llega a nuestro registro de compras. Solo en el caso de que no tengamos una factura ni ningún documento de respaldo, vamos a generar este gasto de la manera que le acabo de mostrar. ¿Bien? Perfecto. Y por último, Nicole dice que hay veces que se pagan cosas con la tarjeta de crédito internacional que no coinciden con los montos que aparecen en Chipax. Les pasó con un viaje que todos los montos de Chipax son un poco mayores. ¿Por qué ocurre eso? Puede ser que sea por diferencia de tipo de cambio. Recordemos que el dólar es bastante, el valor del dólar es bastante, el tipo de cambio del dólar es bastante fluctuante. Entonces, entre que si hacemos una operación hoy en día y la cargamos después en 30 días, va a haber una variación en el precio. Pero en ese caso, no es nada grave. Una vez que tú llegues a conciliar, Chipax te va a dar la opción de que si hay una diferencia, lo puedas marcar como diferencia de tipo de cambio. Eso igual después, si quieres, lo vamos a anotar para mostrártelo, te pasamos un videito o algo para que lo veas de una manera más gráfica y tengas un ejemplo como en vivo. ¿Qué otra pregunta tenemos? Macarena pregunta, ¿cómo hago para ingresar la tarjeta de carga? La ingresas de la misma manera que acabamos de ver en el principio, simplemente vas, agregas registro, colocas el número de la tarjeta, como no es un banco que seguramente tengamos en el listado de Chipax, lo cargas como un banco genérico, pero el proceso es el mismo, lo asocias y cargamos los movimientos así de manera manual. Y tengo una pregunta de Pablo que cuando hago pago de la tarjeta de crédito, ¿cómo se concilia la? Bueno, ese es el siguiente punto que vamos a ver, así que ahora te lo mostramos, Pablo. Oriana pregunta, ¿hay una forma de ingresar la tarjeta de crédito conciliada o parcialmente conciliada? Allí tendríamos que ver con detalle, Oriana, qué es lo que estás intentando cargar, por qué hay parte conciliada o parcialmente conciliada, como entender un poquito mejor el caso para poder darte una respuesta, así que lo vamos a anotar para después contactarte para no salirnos ahora del tema. Macarena pregunta, ¿cómo los abonos que se hacen, los pagos, se entiende? No, no estaría entendiendo tu pregunta, Maca. Si me la puedes reformular, porfa. Y después la grabación la enviarán, sí, les estaremos enviando la grabación. Ya, perfecto. Bueno, ahí ya Sofi les respondió. Bueno, chicos, no veo más preguntas, así que voy a avanzar un poquito, pero igual sigan dejando preguntas y las vamos viendo cuando hagamos la siguiente pausa. Ok, entonces hasta aquí ya cargamos, asociamos la tarjeta, ya cargamos los movimientos y sabemos cómo conciliarlos. Una cosa que pasa mucho es que, y que nos han preguntado muchas veces, es que de repente tenemos una cuenta por pagar en nuestro dashboard que dice que es de la tarjeta de crédito. ¿Por qué ocurre esto? Si ustedes van al dashboard, yo acabo de cargar 153.780 pesos en cargos, valga la redundancia. Si yo me voy a mi dashboard y veo el detalle de mis cuentas por pagar, me dice que tengo 153.780 de deuda con tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando nosotros utilizamos la tarjeta de crédito estamos pagando con plata que no es nuestra. El banco nos las está prestando. Entonces, por eso se genera una cuenta por pagar en nuestra cuenta de Chipax, porque es plata que yo en algún momento tengo que regresar. No sabemos cuándo, ya eso es decisión de cada quien, pero la tenemos que regresar. Y hasta que yo no haga el pago o registre el pago de la tarjeta en Chipax, esta cuenta por pagar va a seguir ahí vigente. Vamos a responder ahora la pregunta que me hicieron muchos de cómo registro el abono a la deuda de la tarjeta de crédito. El proceso es muy parecido. Yo me voy otra vez a posicionar en mi tarjeta. Normalmente, cuando pagamos la tarjeta de crédito, la plata sale de nuestra cuenta corriente, ¿cierto? O sea, yo agarro plata de mi cuenta corriente para pagar mi tarjeta de crédito. Y en la cartola bancaria de la tarjeta de crédito, ahora me va a salir un movimiento
Yo les voy a mostrar aquí mi ejemplo. Ahora me va a salir un movimiento en el lado de los abonos, porque estoy abonando la deuda. Que era lo que les decía, recuerden, solamente vamos a tener movimientos de abono cuando abonemos a la deuda de la tarjeta de crédito o cuando tengamos alguna devolución por una compra cancelada, rechazada, etc. Entonces, yo lo que voy a hacer es agarrar la misma planilla, recuerden que vamos a usar siempre la misma, entonces voy a agregar ahora una nueva línea que va a corresponder al abono, por eso ahora está en la columna del abono, y me voy a ir a Chipax, voy a guardar mi planillita, voy a ir a Chipax y ahora voy a agregar de nuevo registros. Recuerden que le damos al botón de agregar registro, seleccionamos la tarjeta de crédito correspondiente, adjuntamos otra vez la plantilla y le damos guardar. Fíjense que yo tenía en la plantilla los mismos movimientos que ya cargamos y Chipax no me los duplica. Ahora yo cargo una plantilla que igual tenía 4 movimientos, pero solo se agregó uno, que es la del abono. Ahí tienen el ejemplo en vivo y en directo para que no se preocupen de que Chipax no les va a duplicar los movimientos. Entonces, solamente tenemos el abono. Ya. ¿Qué decíamos? Que la plata para pagar la tarjeta de crédito salió de mi cuenta corriente, ¿cierto? ¿Cómo concilio yo eso? En Chipax vamos a utilizar una opción que se llama traspaso entre cuentas. Porque a niveles prácticos lo que estoy haciendo es eso. Estoy sacando plata de mi cuenta corriente y la estoy traspasando a mi tarjeta de crédito, ¿cierto? ¿Cómo concilio esto? Vamos a utilizar otra opción de conciliación. No le damos al botón de conciliar, le damos a la flechita hacia abajo. Allí seleccionamos la opción de vincular movimiento bancario. Recordamos que el tipo de vínculo que tenemos que utilizar es el traspaso entre cuentas. Y Chipax me va a buscar un movimiento que se parezca al que yo acabo de seleccionar, pero en alguna de las otras de mis cuentas registradas, ¿ya? Entonces, simplemente selecciono, esto es un abono, este es el abono y esto es un cargo. Cargo de mi cuenta corriente, abono de mi tarjeta de crédito, quedan vinculados como que fue un traspaso entre cuentas. Yo le doy guardar y ambos movimientos, en ambos lados, van a quedar conciliados. ¿Me expliqué bien hasta aquí? Avísenme si tienen alguna consulta. Vamos a ver si hay otras preguntas en el chat. No, no hay preguntas por ahora, Wally. Ya, perfecto. Avanzamos. Entonces, si ven, ahora en el dashboard, la deuda de mi tarjeta de crédito bajó. Ya no debo 158.000, sino que debo 38.000. Así se van bajando estas deudas de tarjeta de crédito a la hora de que registramos ese abono que hicimos y lo conciliamos contra el movimiento correspondiente. Eso es toda la parte de conciliación y ahora les voy a mostrar algo que es súper nuevo, o sea, está calentito. Creo que es la primera vez que lo decimos en una capacitación y es una funcionalidad nueva de Chipax que está buenísima porque les va a permitir descargar todos sus movimientos bancarios y mostrarles contra qué se conciliaron. Entonces, veamos. Sigo la tarjeta de crédito. En el apartado de los botones tenemos un nuevo botón, no sé si alguien se había dado cuenta que ahora tenemos un nuevo botón que se llama exportar. Si yo le doy clic aquí, me va a descargar un archivo y cuando yo abro ese archivo, me muestra los mismos movimientos que yo tengo en Chipax, que son estos, pero ahora me agrega unas columnas en donde me dice conciliación, con qué se concilió. Y vemos que uno fue por un préstamo, uno fue por una comisión bancaria, uno fue contra una factura, etcétera, etcétera. Esto está buenísimo, así que espero que lo puedan aprovechar, que les pueda servir y de esta manera poder tener también como un reporte de conciliación. Hasta aquí, chicos, sería todo lo que es la parte de cómo conciliar las tarjetas de crédito, cargarlas en Chipax y todo lo demás. No veo preguntas en el chat, así que voy a ir cerrando el punto con algunos tips para pasar a la parte de créditos. Ese solo se puede descargar o también se puede ver en línea, el reporte. Así como te lo mostré, para descargarlo. En línea lo que puedes ir viendo es esta parte del detalle de ver detalle contra qué lo conciliaste. ¿Bien? ¿Podemos revisar de nuevo el cálculo que muestra el dashboard? Sí, claro que sí. Me voy al dashboard. Primero voy a hacer una aclaración. Fíjense que aquí en la tarjeta de crédito yo cargué 153.780 en cargos y solo 115.000 en abonos. ¿Cómo lo calculas? Muy sencillo. Simplemente resta cargos menos abonos. Y la diferencia te la muestra en el dashboard.
En el dashboard yo me voy aquí, me posiciono sobre las cuentas por pagar y ahí me muestra el detalle de cómo están conformadas mis cuentas por pagar. La última línea es la de la tarjeta de crédito. Ya. No veo más preguntas, así que me paso entonces a la parte en este caso sale la de CLP porque yo no tengo cargada una tarjeta en dólares, pero si tuviese cargada una tarjeta de dólares, te va a dar la equivalencia, digamos. ¿Cómo se descarga la cartola con los comentarios? Ya, vamos al banco, te posicionas en la cuenta que quieres descargar y vas a utilizar la opción del botón de exportar, ¿ya? Y ahí te va a mostrar esto que ya vimos, que es el detalle de la conciliación, contra qué se concilió y todo lo demás. Bueno, para cerrar la parte de la tarjeta de crédito, de todas maneras, si tienen más preguntas, las van dejando ahí en el chat. Para cerrar la parte de la tarjeta de crédito, les vamos a dar unos tips que les van a servir muchísimo para poder llevar todo esto bien al día. La primera es que carguen todas las tarjetas a Chipax. Por pocos o muchos movimientos que tengan, ideal que lo puedan controlar todo desde Chipax, que puedan tener el detalle de todo lo que deben, de todo lo que pagan, etcétera, etcétera. Segundo, revisen bien el formato de la planilla de Chipax, apéguense a él, por esto que les dije de que respeten el formato de fecha, por ejemplo, no agreguen fórmulas a la plantilla porque si no Chipax no lo va a leer, o sea, está configurado para leer exactamente ese mismo formato que te descarga. Cuarto, usen siempre la misma plantilla, que es lo que venimos hablando desde que empezamos. Usamos siempre la misma planilla para que las cuotas carguen correctamente, para que no dupliquemos movimiento, para que sepamos que ya se cargó, que no se ha cargado. Y por último, asegurémonos de cargar los pagos de abono a la deuda de la tarjeta de crédito, por esto que veíamos de que las cuentas por pagar se reflejan en Chipax, entonces para poder disminuirlas tenemos que registrar los abonos y queden los saldos correctos, ¿ok? Voy a leer un par de preguntas y pasamos a la parte de créditos. Dice, salen los comentarios o notas que le agregamos a los montos. ¿Sabes qué, Mari? Me pillaste, no estoy segura, no lo he revisado con mucho detalle, pero lo voy a revisar y te vamos a responder. De todas maneras, si los descargas con tu cuenta de Chipax, vamos a poder saber si sí o si no, pero me llamó la atención eso, así que lo voy a revisar también. Bernardita pregunta, ¿el formato de los cargos y abonos tiene que ser en moneda o número solamente? Solamente en número, porque a la hora de tú cargar la tarjeta de crédito le indicas a Chipax qué moneda es de esa tarjeta. Entonces la plantilla la llenamos solo con número. Oriana dice, en el cálculo de la deuda en el dashboard, Chipax identifica si un cargo en dólar es devuelto en la tarjeta nacional. Chipax lo que va identificando es que los cargos y los abonos se vayan registrando de manera correcta. Entonces, si tú tuviste una devolución de dólares en tu tarjeta nacional, vas a tener un abono en tu tarjeta nacional, entonces ahí se va a ver reflejado el abono y va neteando el total de las tarjetas de crédito, ¿me explico? Y por último, ¿es posible que se carguen automáticamente las tarjetas de crédito? Tipo, ¿a qué te refieres con carga automática, Cata? Ahí avísame eso y te voy respondiendo. Mientras tanto, vamos pasando a lo que es la parte de crédito, por honor al tiempo. Y esta parte es más cortita, pero bueno, cuando hablamos de crédito, estamos hablando de una suma de dinero que alguna entidad, supongamos un banco, que es como lo más común, nos va a enviar a nuestra cuenta corriente en concepto de préstamo, sobre el cual posiblemente lo más probable es que nos cobren un porcentaje de interés, ¿cierto? Ahora, siguiendo el ejemplo de que fue el banco el que me prestó, ¿cómo concilio eso yo en Chipax? Vámonos a Chipax y lo hacemos súper práctico. Si yo estoy diciendo que el banco me va a enviar una suma de dinero, quiere decir que yo recibí un abono en mi cuenta corriente, ¿cierto? Me entró dinero en mi cuenta corriente. Ahora, yo sé que a mí el banco me prestó 13 millones, entonces yo me voy a ir al banco, a mi cuenta corriente, voy a utilizar la opción de filtrar resultados, que está aquí, voy a buscar por monto la cantidad de dinero que yo sé que el banco me transfirió, en este caso 13 millones. O sea, lo pueden buscar así o lo pueden buscar uno a uno. Yo por ahorrar tiempo voy a buscarlo directo. 13 millones, filtramos y aquí me aparece
este abono que yo tanto estaba esperando, este crédito que yo tanto estaba esperando. Ya, recibí 13 millones. ¿Qué hago con eso? ¿Cómo lo consigo? Obviamente que el banco va a esperar que yo se lo devuelva en algún momento. O sea, no me la está regalando, me está prestando. Y como me está prestando, es una cuenta por pagar que se le genera a mi empresa. Como es una cuenta por pagar, sobre la cual no tengo ningún documento para conciliar, lo que vamos a hacer es utilizar una opción de Chipax que se llama traspasar al balance. Es decir, utilizar una cuenta de pasivo. ¿Por qué pasivo? Porque es una cuenta por pagar. No me la están regalando. Una cuenta por pagar, entonces tengo que tener un pasivo en mi cuenta, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago esto? En vez de darle al botón de conciliar, nuevamente le damos a la flechita hacia abajo. Vamos a utilizar ahora la opción que se llama traspasar al balance. Seleccionamos allí y aquí me pregunta, ¿qué tipo de cuenta vamos a seleccionar? Si lo estamos traspasando al balance, las únicas cuentas que podemos seleccionar son activo, pasivo o patrimonio. ¿Qué dijimos que era? Un pasivo, porque es una cuenta por pagar. La línea de negocio que yo elija y a la cuenta que yo elija. Recomendación, tengan una cuenta por cada préstamo que reciban para que lo puedan llevar de manera más ordenada. Entonces, si yo no tengo una cuenta todavía creada para este préstamo porque recién lo recibí, podemos crear una desde aquí mismo. Y yo le voy a llamar préstamo bancario, Banco Santander. Como no está creada, no me la está mostrando, pero sí me da la opción de crear una nueva. Yo le doy aquí y ahí quedó creada. Y en comentarios, bueno, un comentario que a ustedes les sirva para identificar cuál fue el préstamo, el número del préstamo, lo que sea. Guardamos. Chévere, ya yo concilié mi abono. Ya ahí quedó conciliado y podemos ver que ahora yo tengo un reporte en Chipax que me voy a la opción de reportes. Tenemos un reporte en Chipax que se llama saldo de cuentas, que me va mostrando todos los saldos de estas cuentas de balance a las que le hemos estado agregando cosas, ¿cierto? Y si yo me voy a mi cuenta de pasivo, en mis cuentas por pagar, me dice que yo tengo un préstamo bancario del Banco Santander por 13 millones. Perfecto, ahí está, quedó bien registrado. Ahora, ¿qué pasa? Al momento en el que el banco me dio el préstamo, establecimos cuotas de pago, ¿cierto? Por las cuales yo le voy a regresar al banco ese dinero que me prestó. Pero también dijimos que seguramente el banco me va a cobrar intereses sobre esto. Y cuando estuvimos negociando ese préstamo, seguramente el banco a mí me dijo, estas van a ser tus cuotas, 24 cuotas, supongamos, y así van a estar conformadas tus cuotas. Todas tus cuotas van a ser de, por ejemplo, 668,000 pesos, tanto por ciento va a ir abonando a esta deuda que tú tienes conmigo y tanto por ciento va a ser por los intereses que yo te voy a cobrar por haberte hecho ese préstamo. ¿Me explico hasta aquí? ¿Qué quiere decir esto? Que cada una de nuestras cuotas están conformadas por dos cosas. Uno es la amortización del crédito, que es ese saldo que yo le estoy abonando a la cuenta del crédito que recibí. Y otro es los intereses que el banco me está cobrando y se está ganando por haberme hecho ese préstamo. Eso es importante que lo tengamos a mano a la hora de conciliar, que sepamos cuánto tengo que pagar por el crédito y cuánto es lo de los intereses. Ahora, ¿cómo se concilia esto? Volvemos. Yo sé que mis cuotas son de 668,000. Entonces yo voy a filtrar, nuevamente utilizo la lupita, me voy al monto y busco por el monto que yo sé que me están cobrando por el crédito. Resulta que yo este crédito ya lo recibí hace rato y ya me cobraron 3 cuotas, o sea, yo lo estoy registrando tarde, pero tengo mis cuotas ahí. ¿Cómo las concilio? Porque nuevamente no tengo ningún documento contra que conciliar esto. ¿Qué les decía? Que si lo tenemos que conciliar, que si tenemos dos cosas que ocurren en la cuota, pues lo tenemos que conciliar también en dos partes. La primera va a ser la del crédito. Vamos a ver cómo se concilia esta parte. Supongamos que de los 668,830, 600,000, exacto, redondos, son para abonar al crédito. Ya, ¿qué hago? Le doy otra vez a la opción de la flechita, voy a utilizar la opción de traspasar al balance, me voy otra vez a una cuenta de pasivo, voy a utilizar la misma cuenta a la que registré o con la que concilié el abono. Es importante que sea la misma cuenta porque esto lo que va a hacer es ir restando la deuda.
ir diciéndonos a nosotros, ya no debes tanto, ahora debes menos. Entonces, importante que utilicemos la misma cuenta. Entonces, yo voy a utilizar la cuenta préstamo bancario Banco Santander. En el saldo a traspasar lo voy a editar, porque yo sé que no todo esto está cancelando la deuda, solo una parte, que son los 600.000. Y en comentarios, supongamos cuota 1 de 24. Bien, guardamos. ¿Qué pasa? Si yo busco ahora mi reporte, saldo de cuentas, yo voy a ver que ahora mis cuentas por pagar de ese préstamo no son de 13 millones, son de 12.400.000 porque ya hice mi primer abono. ¿Bien? Ahora, ¿qué queda pasando con ese saldito de 68.000 pesos que corresponde a la parte de los intereses? Para la empresa eso es un gasto financiero, no hay más que ver. Es un gasto financiero. Entonces ahora en este movimiento, Chipax me avisa, oye, te queda 68.830 por conciliar, ¿cierto? Yo lo que voy a hacer es que, como seguramente tampoco tengo un documento de respaldo que justifique ese gasto, lo voy a crear en Chipax para poderlo clasificar, para poderlo conciliar. ¿Cómo lo hacemos? Esto ya lo vimos, lo vamos a repetir. Utilizamos la opción de la flechita hacia abajo y la opción de agregar egreso. Allí lo que hacemos es seleccionar un gasto como tipo. Aquí el tipo, esto es totalmente editable. Después, si alguno no sabe cómo editar estos tipos de gastos que salen por aquí, nos avisan y se los pasamos después cuando terminemos la reunión. Entonces, yo voy a decir que estos son intereses, por ejemplo, el monto ya está, la fecha ya está. En responsable, nuevamente, recomendable que coloquen aquí la persona que está cargando el gasto. El documento no es obligatorio. En el proveedor utilizamos el mismo ejemplo, es el Banco Santander, que me está cobrando intereses. Y en descripción, intereses, cuota 1 de 24. O la descripción que ustedes quieran, obviamente. Podemos adjuntar un archivo si queremos y clasificamos ese interés que estamos registrando en el periodo, la línea de negocio y la cuenta que nosotros querramos. Le damos guardar y listo. Queda conciliada mi cuota del préstamo. Esto mismo lo vamos a hacer por todas las cuotas que recibamos del préstamo. Importante esto que sepamos cuánto abona el crédito y cuánto abona los intereses. Bien. Y otra cosa que podemos hacer es, podemos filtrar aquí mismo en el banco, podemos filtrar todo lo que hemos hecho en esa cuenta del crédito. Por ejemplo, no sé, pasaron 6 meses desde que me dieron a mí el crédito, pero yo no me acuerdo cuántas cuotas pagué, cuánto fue lo que pagué, de cuánto fueron mis cuotas, yo no sé nada, no me acuerdo de nada, o no sé, me perdí. Ya, lo que puedo hacer para tener esa información es que me voy al banco igual, me posiciono en el banco, y vamos a utilizar la opción de filtrar con la lupita, y hay una opción que dice que podemos filtrar por cuenta. ¿Ven? Aquí yo puedo buscar esa cuenta que yo llamé préstamo bancario Banco Santander y puedo buscar todo lo que yo he traspasado de esa cuenta. En mi caso solamente me va a mostrar el abono y el cargo por la primera cuota, que fue lo que hicimos en el ejemplo. Pero si tuviésemos 800 cuotas me deberían salir aquí. Bien, eso sería todo lo que es la parte de la conciliación de crédito. Veamos si tenemos consultas en el chat. Wally, Pablo pregunta, ¿qué pasa cuando me atraso en la cuota y por ende se me cobra un interés por mora? ¿Cómo agrego ese gasto extra por el interés de mora en la conciliación del crédito? El interés por mora se te va a aparecer reflejado igual en tu cartola bancaria, porque es algo que te descuentan de tu cuenta corriente, ¿cierto? Y como Chipax es un espejo del banco, te lo va a mostrar aquí también. Lo que tenemos que hacer es que, por ejemplo, a ver, utilicemos un movimiento cualquiera. Supongamos que esto, en vez de decir intereses línea de crédito, dice interés préstamo bancario porque me atrasé en el pago. Me llegó el cargo por los 5.000 pesos y como no tengo un documento que respalde eso, lo que voy a hacer es lo que ya vimos, que es la opción de crear un gasto. Vamos aquí a la flechita hacia abajo, a agregar egreso, seleccionamos gasto
y llenamos toda la información así como ya lo hemos visto. Avísame si eso responde a tu pregunta o me la vuelves a hacer en el chat, no hay problema. ¿Qué otra pregunta tenemos? Preguntan también si el módulo de saldo de cuentas tiene costo adicional y si no tenemos la opción de cargar un cuadro de crédito. El reporte de saldo de cuentas está incluido en lo que es el plan Crece y Escala. Si lo tienes en ese, si tienes alguno de esos planes, no hay problema, ya lo tienes incluido, ya no tienes que pagar adicional. Si es que tienes el plan Emprende, sí habría que como hacer upgrade al siguiente plan para poder disponer de ese reporte. Y lo del cuadro de crédito, necesitaría entender bien a qué te refieres para poder darte una respuesta. Así que Sofía va a anotar tu pregunta y tu ejecutiva se va a estar contactando contigo por honor al tiempo y poder pasar a las siguientes preguntas para que lo veamos, digamos, de manera individual. Eso que comentas del cuadro de crédito. ¿Qué otras preguntas? Bien, Wally. Sergio pregunta si el crédito fue solicitado el año que comencé con Chipax. Si fue solicitado antes de tu fecha de inicio en Chipax, ¿puede ser que se hace la pregunta? Antes, ok. Si fue antes, el proceso es un poquito distinto, porque no vamos a tener ese primer abono que vimos al principio, pero igual se puede llevar un control de ese préstamo. Así que, Sofi, ya seguramente anotó tu consulta para que después tu ejecutiva se contacte contigo y te muestre cómo llevar este control de este préstamo que recibiste antes de iniciar el Chipax, porque no tenemos el abono. Pero se puede, sí se puede. ¿Alguna otra pregunta, Sofía? Sí, Wally. Macarena comenta, respecto a las tarjetas de crédito, me gustaría si me pudieran enseñar a ver el estado de cuenta de la nacional e internacional y ver cómo cargo eso. Acá en la capacitación se ve como muy fácil, pero la realidad es distinta. Al final lo que sale en el estado de cuenta es lo que vale y lo que te cobran. Ya, buenísimo, Maca. Sí, obvio que la realidad de cada empresa es distinta, estamos utilizando como un ejemplo genérico, pero con muchísimo gusto podemos agendar una reunión, una asesoría aparte, para que veamos con detalle qué es lo que necesita tu empresa, cuáles son los movimientos que te aparecen y evaluar tu caso en particular. Así que Sofía ya seguro te tiene anotada para que tu ejecutiva te contacte y puedan agendar esa asesoría. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? Perfecto, no hay más preguntas por ahora, Wally. Ya, buenísimo. Entonces, pasemos entonces a los tips para que esta conciliación de créditos se haga súper, súper fácil. Importante, solicitemos todo el detalle del crédito a quien corresponda, sea tu ejecutivo del banco, sea tu jefe, sea el responsable de finanzas, no sé, lo que sea, a quien corresponda para que podamos conocer esto que hablábamos de cuál es el monto del interés, cuál es el monto que abona el crédito, porque sin esta información va a ser difícil poder llevar bien un control de esta conciliación que estamos haciendo. Bien. Segundo, creemos una cuenta de pasivo para cada crédito que tengamos para que podamos llegar a un mejor control, un mejor orden y podamos identificar lo que corresponde a cada crédito. Y por último, esto que les mostré de que podamos revisar el detalle del préstamo filtrando en el banco por la cuenta de pasivo que utilizamos para conciliar todo esto. Que ahí pueden ver el detalle de todo lo que ha ocurrido con el crédito desde que lo tienen y desde que lo comenzamos a conciliar. Esto sería todo, chicos. No veo ninguna otra pregunta en el chat. De todas formas, si se nos pasó algo, seguramente Sofi lo tiene anotado. Todas las consultas que nos quedaron pendientes, los vamos a estar contactando para respondérselas. De verdad, muchas gracias por el tiempo y espero que esto haya sido de provecho para ustedes. Sin más nada que decir, nos despedimos y que pasen bonita tarde. Un abrazo. Sí, el video lo vamos a pasar, así que tranqui. Chau, chau. No, muchas gracias.